Mi suegra intenta secuestrar a mi hija en el supermercado insistiendo en que la bebé es suya, pero es enviada al lugar al que se envía a las suegras malas. Tenía 7 meses de embarazo cuando descubrí que mi marido me había estado siendo infiel durante todo el tiempo. Todo el embarazo, mientras yo estaba llevando a su hija dentro, él estaba llevándose a la cama a cualquier zorra que pudiera encontrar. Para que se entienda, yo estaba lidiando con las náuseas, los tobillos hinchados, el dolor de espalda, todo eso, y ahora tengo que lidiar con las náuseas de saber con la clase de mujeres con las que se acostaba y luego lo hacía conmigo. Me enteré de la forma más tonta posible para él. Dejó su reloj inteligente en la encimera del baño mientras tomaba una siesta porque decía que el reloj le había sacado un zarpullido. Tenía otro nombre agendado, pero Eric de contabilidad no le estaría enviando a las 4 de la tarde, un domingo, un mensaje del tipo: a la noche me ocuparé de comerte todo. Fui a su teléfono porque ya era lo suficientemente malo descubrir la infidelidad de esta forma como para forzarme la vista leyendo en esa pantalla. El teléfono me dio todo lo que necesitaba saber de cómo había estado jugando durante todo mi embarazo. Había comenzado hace 8 meses, para ser exactos. Justo antes de quedar embarazada. No sé quién era realmente esta persona, pero los mensajes eran asquerosos. No solo por lo que hacían, ya que el nivel de detalles de lo que harían en sus encuentros era abrumador, sino por otras cosas de las que hablaban. Ella sabía que estaba casado y que yo estaba embarazada, pero no parecía importarle mientras él siguiera dándole apéndice colgante. No lo llamaba así, pero siento que voy a vomitar si comienzo a repasar algunos apodos que usaba esta mujer para referirse al pene de mi ex. El que menos me hace dar náuseas en este momento es Robotito, porque explicaba que siempre necesitaba una recarga para funcionar. No sé si lo decía literal, dándole choques eléctricos, o alimentando al idiota que venía atado a él. De cualquier forma, el resto de apodos prefiero que queden en el olvido. La humanidad realmente necesita que esto permanezca en el olvido. Me sentía muy mal, y no solo por el embarazo, pero siempre fui de las personas que deciden hacer algo. Mi padre siempre decía: cuando no sabes qué hacer, al menos haz algo que mejore la situación. Sabía que no me iba a quedar casada con mi esposo y su Robotito, así que lo mejor era irme cuanto antes de allí y evitar cualquier confrontación. Algo bueno que tiene, aunque solo para esto, es que cuando duerme para estar bien descansado para ir a ver a la amante, lo hace como si estuviera muerto. Nada lo despierta. Fui a nuestro dormitorio y empecé a preparar una bolsa. Trataba de no hacer ruido, pero algunas cosas se caían por los propios nervios de toda la situación. Aún así, no se despertó. De todas formas, solo intenté llevarme lo esencial, no sabía cuándo despertaría y no quería escuchar algo como: no es lo que parece, o pero no la amo a ella, solo a ti. Le dejé una nota muy bonita en donde explicaba los motivos de mi partida. Voy a parafrasear, porque no la recuerdo del todo bien por la adrenalina del momento, y no le tomé una foto. Tampoco usé la palabra Robotito, usé otro de los nombres más asqueantes. De nuevo, la sociedad no merece saberla en sus memorias colectivas. Para mi esposo Robotito, a quien corresponda, me marcho porque los dos han estado jugando a mis espaldas y mi hija no merece una madre que perdone algo así. Sé que estás leyendo esto confundido, porque cuando despiertas parece que has salido del coma luego de 10 años, así que te haré un breve resumen. Ya vi lo que Eric de contabilidad y tú están haciendo, y el apetito que tiene ese hombre. No te esfuerces en buscarme o intentar mostrar esto como un error de una vez, ya leí todo. Tampoco me pidas que me quede por nuestra hija. En lo que a mí respecta, no estamos más casados. Lo lamento porque Eric de contabilidad parecía disfrutar ese aspecto de su relación. En cuanto a nuestra hija, no te quiero en el parto y los abogados discutirán los arreglos de custodia y pensión alimenticia. Quiero que sepas que esos mensajes no deberían ser vistos por nadie. No porque la gente no merezca saber que eres un infiel asqueroso, sino por las cosas que se mencionan. Dios, no. Si al menos puedes hacer algo bueno, protege a la humanidad de tu asquerosidad. Había llamado antes de comenzar a escribir a mi hermana y le pregunté si podía quedarme con ella. Tenemos ese vínculo en donde no tienes que preguntar por qué, mi tono le decía todo lo que necesitaba saber. Mi hermana estaba en la puerta cuando comencé a escuchar ruidos de mi esposo despertando, por eso tenía como 15 minutos más antes de que se diera cuenta de lo que sucedía. Subí las cosas con calma y nos marchamos. Él solo me miró en un momento, con cara de sueño, y yo lo saludé con la mano y él me devolvió el saludo. Iba cargada con cosas, pero todavía no estaba reaccionando muy bien. El proceso de divorcio empezó de inmediato. No me interesaba intentar arreglar nada ni ir a terapia. Me engañó mientras estaba embarazada de su hija, no había nada que arreglar. Claro que intentó ir a la casa de mi hermana como 2 horas después de que me fui. Claro que intentó pedirme disculpas y ensayar unas cuantas excusas de por qué no era tan malo. Me negué a hablar con él de manera directa y creo que la realidad le cayó encima, porque terminó firmando lo que sea. Todo el mundo sabía que su trasero había sido infiel, y no había ninguna oportunidad de arreglar nada entre nosotros.
Sus chats sí fueron publicados, pero una versión detalladamente censurada para que el virus de Robotito no sea liberado. Mi hermana se encargó de hacer los honores, luego de que insistiera en ver todas las capturas que yo me había enviado. Luego estaba asqueada y como si hubiera visto un fantasma, pero no podía decir que yo no se lo advertí. Di a luz en el apartamento de mi hermana con una partera. El parto en casa era algo que yo había planeado desde el principio, y no iba a interrumpir mis planes por alguien como mi ex. Además, pensaba que podría tener más seguridad que en el propio hospital. No le dije que estaba de parto, ni tampoco cuando nació. Durante semanas no supo que su hija existía. Claro que era el padre, pero perdió el derecho a eso. Aún así se enteró porque ya había pasado un tiempo y la gente ya sabía. No es como si pudiera esconder un bebé hasta los 36 años. Por eso él apareció una mañana y se puso a golpear la puerta, exigiendo ver a su bebé. Le dije a través de la puerta que la vería por el sistema legal y punto. Se quedó fuera otros 20 minutos gritando antes de por fin irse. Ahí fue cuando su madre empezó a meterse. Empezaron a llegar mensajes de este adefesio nocturno, porque siempre parece estar maquillada para ir a un bar de mala muerte, sin importar que sean las 6 de la mañana y algunas personas tengamos el estómago sensible. Al principio eran las típicas quejas de, me estás quitando a mi nieta y necesito verla porque yo soy más importante por ser la abuela. Bueno, no tan típicas, pero típicas para mi suegra, que siempre ha sido todo un amor conmigo y nunca se ha quejado con su hijo de mí. Sí, es ironía. Luego se volvieron inquietantes, aún para ella. Decía que como siempre había querido una hija, una hermana para mi exesposo, y que su nieta sería perfecta para arreglar esto. Que yo, en mi intento de lastimar a su pobre bebé, le estaba impidiendo tener lo que más quería en su vida. También se refería a mi hija como su bebé, como si la niña le perteneciera a ella. Un extra del divorcio era también alejarme de mi suegra, de quien podría escribir una publicación aparte. Aunque con esta breve introducción de ella creo que ya puedes saber que no es de las suegras normales y buenas. El divorcio se finalizó bastante rápido porque él dejó de pelearlo. A él le dieron visitas supervisadas cada 2 fines de semana porque era demasiado bebé como para estar lejos de mí, cuando todavía estaba amamantando. Se presentó quizá a 2 de 5 visitas. Para entonces ya tenía a la amante viviendo con él. En parte estaba feliz de eso, porque eso significaba que no peleara más en el divorcio y simplemente firmara para que todo se terminara. No estaba interesada en que estuviera detrás de mí, solo quería firmar para que todo se termine. Encontré un apartamento al otro lado de la ciudad, ya que la casa estaba a su nombre. No se lo dije a nadie excepto a mi hermana y a 2 amigas cercanas. Perfecto, hogar nuevo, vida nueva. Avanzamos un par de meses. Mi hija tenía alrededor de 4 meses y yo necesitaba hacer una compra grande, fórmula, pañales, lo de siempre. La puse en su portabebés y me fui a la tienda a la que solía ir. Era una tarde entre semana, no había tanta gente y por eso elegí ese momento del día. Tomé un carrito y empecé a seguir mi lista. Bajé por el pasillo de la fórmula y estaba comparando precios cuando tuve esa sensación de que alguien me estaba mirando. No sé cómo explicarlo, pero era una sensación de que un adefesio me estaba mirando. Al principio no vi nada, pero en un momento me giré y allí estaba ella, mi suegra, de pie al final del pasillo, mirando fijamente a mi hija con una expresión intensísima. Parecía It el payaso si llevara un globo rojo. Lo peor es que estaba en un callejón sin salida, así que tenía que volver por el mismo pasillo para salir de allí. Me puse en alerta, apreté más fuerte el manillar del carrito e intenté pasar de largo para salir del pasillo. Estaba pensando en atropellarla con las compras si era necesario. Cuando estaba llegando, se movió, pero estiró la mano y agarró el asa del portabebés y dijo que se la llevaba a casa, a donde pertenecía. Yo tiré del portabebés con fuerza hacia mí y la pateé. Lo siento, estaba en modo madre protegiendo a mi bebé, no estaba pensando en consecuencias en ese momento. Le dije que se alejara de nosotras o llamaba a la policía. Como ya estábamos alzando la voz y montando un espectáculo, la gente de pasillos cercanos empezaba a mirar. Si quieres que la gente te preste atención y te ayude, no grites auxilio, comienza a montar una escena con tu suegra. Yo dije, esta señora intenta robarme mi bebé, mientras ella gritaba, esta bebé es mía. Si el bebé era de ella, sería un milagro de la naturaleza, así que las personas obviamente se pusieron de mi lado y comenzaron a ofrecer ayuda mientras apartaban a mi suegra. Ella se puso a decir que yo era una madre incompetente, que ella tenía derechos como abuela, que la bebé necesitaba estar con la familia y no conmigo. Alguien llamó a la policía, algún cliente o empleado, mientras mi suegra seguía discutiendo. Seguía diciendo que no se iba a ir a menos que se llevara a la bebé con ella. Por fin apareció el personal de seguridad de la tienda. Ella empezó a llorar, haciéndose la víctima. Le dijo a seguridad que yo me negaba a dejarle ver a su nieta sin motivo y que tenía que recurrir a esto, rebajarse a este nivel, para poder verla y estar con ella. Las lágrimas eran muy convincentes,
pero la gente se ponía de mi lado. La policía también llegó, mientras seguridad del lugar nos mantenía alejadas. Yo le expliqué a la policía que esa mujer llevaba meses acosándome y que no tenía ningún derecho legal sobre mi hija. La policía le pidió que se fuera, pero ella seguía diciendo que no lo haría sin su bebé. Uno de los policías le dijo que podía irse ahora o sería arrestada, y ella le respondió que no se iría. Poco después la estaban llevando esposada a la parte trasera de una patrulla. Lo bueno es que tenía todos los registros de sus mensajes, unos más incoherentes que otros. Así que me preguntaron si quería presentar cargos y eso fue exactamente lo que hice en el lugar. Estuvieron hablando con ella algo en la patrulla, pero no escuché y nadie me dijo. Cuando el coche finalmente se fue, se podía escuchar cómo chillaba de la parte de atrás y uno de los policías sentados adelante se tapaba los oídos. El otro no, porque tenía que conducir. Vi que le golpeaban la reja y supongo que le decían que se calle. No sé si lo hizo durante el resto del viaje, porque ya se habían alejado mucho. Algo rescatable de toda la experiencia es que el supermercado decidió ofrecerme los productos que tenía en mi carrito. No era todo lo que había ido a comprar, pero era una buena cantidad. No sé por qué lo hicieron, porque no era su culpa. Pero se habrán sentido mal, porque realmente estaba mal por toda la situación. Conduje directo a mi hogar, pero no pude bajarme porque tenía miedo de que volviera a aparecer. No sé si esta mujer me estaba siguiendo, si sabía sobre mi apartamento, pero no me sentía segura. Mi ex sabe dónde vive mi hermana, pero al menos allí habría alguien más. Conduje hacia allí. Toda la situación fue muy estresante, porque ella estaba dispuesta a secuestrar a mi bebé delante de todo el mundo, a plena luz del día. Ese mismo día dejé a mi hija con mi hermana y me fui con una amiga a presentar los papeles para una orden de alejamiento, como me había aconsejado la policía en el lugar. Fui con refuerzos porque era el mismo lugar donde estaba mi exsuegra y podía encontrarme con mi ex. Por suerte no, pero no iba a correr riesgos. La fecha de la audiencia llegó unas semanas después. Orden de alejamiento concedida por 2 años. Sin contacto conmigo ni con la bebé. 2 años de protección legal. 2 años en los que no podía llamarme, no podía acercarse y no podía seguir con ese acoso. Y si la violaba, habría consecuencias legales reales. Mi ex intentó escribirme esa noche del arresto. Dijo que su madre era una persona mayor y no merecía nada de esto. Era mi culpa porque yo me había negado a que en sus visitas su madre asistiera. Proponía, además de que quitara los cargos, que le dejara estar con ella 1 hora y media al día siguiente y ella se calmaría. No tenía la orden de alejamiento aún, pero le dije que la estaba pidiendo y que su madre no se acercaría jamás a mi hija. Para dar aún más contexto de lo loca que es esta mujer. Durante la audiencia para la orden de alejamiento, gritaba que mi bebé le pertenecía, y tuvieron que sacarla por la fuerza del lugar. Cuando se tranquilizó, el juez le permitió regresar, solo si prometía comportarse esta vez. Tras el veredicto, básicamente volvió a gritar y se acercaba a mí, así que un oficial se puso en el medio y luego fue arrestada por causar problemas ante el juez. Mi ex me miraba con odio todo el momento, pero al mismo tiempo no decía nada para no terminar en la celda de al lado de su madre. Así que esta fue la forma en que conseguí una orden de restricción contra mi exsuegra. Edición 1. Quiero aclarar algunos puntos. Cuando digo mi hija, lo digo en serio porque es lo que creo. Mi ex no ha querido ser un padre para ella, y está más preocupado de que su madre tenga una hija. Durante sus mensajes con su amante, básicamente hablaba de cómo le molestaba que estuviera embarazada. Hasta ese momento, él estaba de acuerdo con que fuéramos padres. Los mensajes de su infidelidad los publiqué yo, solo que editamos muchos aspectos porque daban mucho asco y porque probablemente hubieran borrado las publicaciones. Sí, realmente mi hermana se encargó de eso, de censurarlos. Pero yo le advertí y ella insistió en verlos. Por culpa de querer el chisme completo, ahora estará traumada. Los publiqué porque la gente debería saber lo que hizo, y porque no quería tener que aclarar nada si él contaba otra versión. Sí, hubo más infidelidades. Sin embargo, otros nombres extraños que revisé y que hablaban de infidelidades, tenían mucho tiempo sin mensajes nuevos. Por eso puedo ver que fueron infidelidades pasadas. Cuando me hice un chequeo estando embarazada, hablé con la doctora de que estaba un poco estresada porque me estaba divorciando y algunos parámetros, como la presión, no eran los mejores. Luego me preguntó si hubo una infidelidad. No porque quisiera chisme, sino para cubrir todas nuestras bases. Me ordenó una serie de pruebas de ETS que pudieran poner en riesgo la vida de mi bebé. La verdad, no lo había pensado, estaba con mi cabeza en cualquier sitio. No tengo nada, por suerte, a pesar de que tuvimos sexo sin protección durante el embarazo. No sé si mi ex contrajo alguna o no, pero también habla de su responsabilidad como padre. Paga la pensión alimenticia, pero eso es todo. Y solo porque es ordenado por la ley. Edición 2. La verdad es que no quiero hacer una publicación hablando de qué ha hecho en el pasado mi exsuegra.
Después de haber leído muchas aquí, creo que ella es el arquetipo de suegra mala. La única casilla que no marca es la de tener un amor enfermizo por su hijo. Nunca fue de ese tipo. Sí, del que yo no era suficiente para él y esas cosas. Lo único raro relacionado con esta casilla no marcada es ver a mi hija como una hermana para él, a pesar de que es la hija de su hijo. Quizás está entrando en ese momento donde marca todas las casillas. Actualización 1. No hace mucho llevé a mi hija al pediatra para un control programado. Mi ex sabe quién es la pediatra, así que su madre también podría saberlo. Mientras estaba firmando en recepción, la recepcionista mencionó que habían recibido una llamada extraña la semana anterior. Estaba intentando conseguir información sobre los registros médicos de mi hija y el calendario de citas. No dieron ninguna información sin mi presente, que es la política, pero la persona que llamó fue insistente. Les pregunté si sonaba inquietante, pero la recepcionista dijo que parecía muy amable y normal. No estaba gritando ni exigiendo. Sonaba dulce y, abuelita, pidiendo información simple sobre la salud de su nietecita. Les mostré la orden de alejamiento. Hicieron copias para el archivo de mi hija y agregaron notas y una foto en caso de que mi suegra apareciera en persona. Mi ex me escribió por esa época, el primer contacto en semanas. No, nunca pregunta por su hija, y mucho menos quiere verla. Pero ahora sí, porque quería ayudar a su mamá. Insistía en que quería que yo le dejara ver a mi hija una vez y eso solucionaría todo. Me pidió que dejara de ser irrazonable y que con algo tan simple su madre dejaría de molestarme. Él supervisaría, y eso haría la vida más fácil para todos. Se ve que él también estaba siendo molestado. Le respondí que su madre tenía una orden de alejamiento tras haber intentado agarrar a mi hija en un supermercado. La respuesta era no. Hace unos días, yo estaba haciendo compras navideñas en el centro comercial. Mi hija iba en su cochecito. No siempre puedo dejarla con alguien, y con mi trabajo y su guardería, a veces hay que optimizar el tiempo de madre e hija. Después de la segunda tienda, noté que alguien me seguía. Una mujer con gorra de béisbol y gafas de sol. Vestía raro, así que no podía ver si era mi suegra o no. Tampoco es raro cruzarte con una persona varias veces en un centro comercial, pero esta persona se veía rara. Como se sentía mal, ya estaba tomando precauciones desde el primer momento. Le escribí a mi hermana que creía que alguien me estaba siguiendo. Entré a una tienda de bebés y fingí mirar productos mientras vigilaba a la mujer. Ella se quedó afuera de la entrada, yendo y viniendo. Le expliqué a una chica que trabajaba allí lo que sucedía, intentando no alertar a mi suegra. No quería que se diera cuenta y que comenzara otro intento de secuestro ahí mismo. Ella hizo su mejor actuación y fue a hablar con su encargada. Luego llamaron a seguridad del lugar para que hablaran con ella. Si era mi suegra, la retendrían y llamarían a la policía. Seguridad llegó, y cuando le pidieron quitarse los lentes y la gorra, me pidieron reconocerla. Me miró directamente a los ojos, sonrió y dijo, «Ahí está mi bebecita». Quería caminar hacia mí y mi bebé, pero seguridad la tomó por el brazo y llamaron a la policía. Ella insistió en que solo estaba comprando y que casualmente se había topado conmigo. La policía llegó unos 10 minutos después. Les mostré la orden de alejamiento y expliqué que me había seguido. Seguridad ya estaba sacando las grabaciones de las cámaras, que mostraban que ella me había estado siguiendo una hora, mucho antes de que la notara. En ninguna de las imágenes de la cámara ella estaba comprando. De hecho, se la veía viendo hacia mi lado y siguiéndome por todo el lugar. Los agentes la arrestaron en el acto, volviéndole a colocar esposas y todo. Se la llevaron mientras ella seguía gritando. El agente que se quedó para terminar el reporte me dijo que era una violación grave, que ahora probablemente enfrentaría cargos penales, no solo sanciones civiles. Le pregunté sobre lo que hizo en el pediatra, pero dijeron que si no había forma de demostrar que era ella, porque llamó con otro número, no podían incluirlos en los cargos. Me dio otro número de caso y sugirió que variara mis rutinas y me mantuviera alerta. Estaba arrestada, pero dependía de un juez si la tendrían por unas horas o por un tiempo. Mi exmarido llamó esa noche, ni siquiera saludó. Empezó a gritar sobre cómo yo había hecho que arrestaran a su madre, sobre cómo yo era una persona vengativa que no sabía dejar las cosas atrás. Según él, yo hago esto porque me estoy vengando de él, no porque su madre haya sido horrible antes del divorcio, y porque luego del divorcio comenzó a enviarme mensajes espeluznantes diciendo que mi bebé era su hija. Ni siquiera le respondí, simplemente colgué la llamada. Si debo explicarle que lo que hace su madre está mal, entonces estamos en un problema. Todo esto es reciente, y aún no tengo nada que contarle sobre el arresto. Tampoco sé si sigue arrestada o no. Creería que me informarían si ella es liberada, pero como es la primera vez que viola la orden de restricción, no sé cómo funciona. Edición, mi suegra sigue arrestada y pasará una semana allí. En realidad, menos, porque ya lleva 4 días. Por lo menos, mi ex no me ha llamado para pedirme que saque a su madre de la cárcel.
Actualización 2. Dudaba de cómo comenzar esta actualización. ¿Debía decir que era la última? No sé por qué, cuando las personas dicen que será la última, vienen muchas más y peores. Así que, durante un tiempo, estuve esperando que algo sucediera. Mi exsuegra ha sido enviada a donde se envían a las suegras cuando se portan mal. Ahora que estoy leyendo esto para revisar la ortografía, creo que parece como si la hubieran puesto a dormir o que fue enviada a una granja como los perros. Mejor lo aclaro antes de que se preste a confusión, y de paso, doy más detalles. Mi exsuegra fue enviada a vivir con otros parientes muy lejos. Aunque antes también fue enviada a la cárcel por culpa mía, que es un sitio válido para suegras malas también. Cuando no puedes controlarla, mejor que se ocupe otro, ¿no? Por lo que sé, está viviendo con familiares que tienen niñas de un poco más de edad que mi hija. Así que debe haber encontrado a su hija allí. Pobres niñas. Aunque ahora entiendo por qué mi ex quería tanto resolver esto para su madre. Me encontré con un amigo de mi ex que me contó esto y más detalles de lo que estuvo sucediendo en el último tiempo con mi ex y su madre. Ella no paraba de acosarlo, pidiéndole que recuperara a su hija, que le mintiera a la policía para obtener la custodia completa, etc. Algo que hacía en todo momento y a cualquier hora. ¿Recuerdan a la amante de Robotito, la mujer de mi primera publicación? Estaba harta de la suegra. Por un lado, estaba muy insistente con hacer algo conmigo y quedarse con mi hija, pero también le insistía en que quedara embarazada. Ella estaba tomando la pastilla, así que no estaban buscando quedar embarazada, y la madre lo sabía. Pero, ¿qué crees que hizo con esa información? Si pensaste que fue tomarlo con madurez y no meterse en la relación de su hijo con su novia, tal como exactamente no hizo conmigo, te equivocas. Hubo muchos altercados, aunque no tan importantes como el último, cuando la amante de Robotito lo dejó. Una noche, la amante no podía dormir. Sé que ahora técnicamente no es la amante, es la oficial, pero así la conocen ustedes. Estaba dando vueltas en la cama hasta que vio algo en la ventana y pegó un grito. Están en un primer piso, así que alguien allí solo puede llegar subiendo a algo. Algo como una escalera que trajo desde su casa para espiar qué estaban haciendo en la habitación su hijo y su novia. Mi exsuegra había traído una escalera desde su casa y estaba revisando que ellos, bueno, estuvieran haciéndole un nieto. Más precisamente, una nieta. Intentó bajar rápido de la escalera, pero tropezó con uno de los escalones y se cayó, rompiéndose un brazo. Esto sucedió luego de salir de la cárcel después de violar la orden de restricción. Como nunca me acosó de nuevo, quizás por poner su objetivo en una posible nueva nieta, nunca la vi con el brazo roto. Llamaron a la ambulancia y la llevaron directo al hospital. Pero como mi ex se negó a verla a menos que hablara con él, ella confesó que había estado haciendo eso por un tiempo. Dijo que no le gustaba poner todos sus huevos en una sola canasta. Si yo no le dejaba ver a su nieta, al menos quería alternativas. Por los días que ella dice haber estado espiando, mi ex cree que puede haber visto cuando tenían sexo. No lo quiere pensar, pero es una posibilidad bastante grande. Eso fue lo último para su amante y ella lo dejó. Creo que debe haber sido un cúmulo de cosas, porque no puede ver a mi suegra siendo una suegra buena con ella, a diferencia de conmigo. Pero aun como accidente aislado, es, bueno, suficiente para marcharse. Me perturba pensar que ella pudiera haber hecho lo mismo cuando yo vivía allí. También imaginar la escena con mi ex durmiendo profundamente y todo lo que sucedió con los gritos, su madre cayendo, la ambulancia, etc. Lo único que me deja dormir por las noches es que mi suegra en ese entonces no se mostraba como ahora. Era una mala suegra, no me malinterpretes, pero no parecía tener algo fuera de lugar en su cabeza. Eso es lo que me permite dormir por la noche. Como también revisar las ventanas antes de ir a dormir, a pesar de que estoy en el piso 9. No quiero averiguar si mi suegra puede conseguirse una escalera tan alta. Luego de eso, no he vuelto a saber nada de nadie, por suerte. Aunque he mantenido esta actualización sin escribir hasta que estuviera segura de que nada pudiera volver a mí. Crucen los dedos por mí.